Todos alguna vez en la vida vamos a terminar endeudados, pero ¿es realmente algo malo? No es lo mismo pedir un préstamo para comprarte un auto para trabajar como chofer en Uber, en Didi, en Cabify, que pedir un préstamo para pagar comida o gasto corriente. Entonces, ¿está bien o está mal endeudarse? Ni la una ni la otra. Depende del contexto y de cómo te agarra, en qué momento de la vida te agarra esa deuda. Por ejemplo, una deuda planificada es muy distinta a una deuda que tomás cuando no tenés otra opción. La deuda planificada es lo más cerca de la deuda buena que hay. Ahora les voy a explicar deuda buena, no se asusten, porque como les decía desde el principio, no toda la deuda es mala, no siempre estar endeudado es igual a estar en problemas. Si ya estás endeudado, tranquilo, tranquila, no es el fin del mundo, no vas a ser ni la primera ni la última persona a la que le pasó en la Argentina. Vamos a tratar de ver un paso a paso para ver qué hacer si ya tenés deuda. Primero hay que reconocer el lío en el que estás metido, el quilombo en el que estás metido o metida. O sea, ordenarte. Necesitas sí o sí ordenarte. Anotar cuánto debes, a quién le debes, porque no siempre es el banco tu acreedor. A veces es tu familiar o tu amigo, como pasa muchas veces en la Argentina. Les voy a dar un dato: el 15% de los hogares en este país depende de créditos interpersonales para llegar a fin de mes. ¿Qué son los créditos interpersonales? Esto, el banco, que es tu amigo, tu tío, tu primo, tu hermano, y que muchas veces esa relación se resiente porque no llegas a pagar a tiempo. Así que a veces no es una cuestión solamente de tasas o de costos, a veces también hay involucramiento de vínculos o de familiares o de amigos que está bueno no perder por el tema de la deuda. Así que vuelvo a repetir, ordenarte es muy importante, porque aunque creas que te acordás de todo mentalmente, confiar en tu cerebro no siempre es la mejor opción. Tener todo, todo, todo anotado. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿A qué tasas? ¿Y a qué plazos? Lo segundo es hablarlo, porque generalmente hablar de dinero, y ni hablar de deudas, es tabú en la Argentina y en el mundo. Pero hablarlo, contar la situación en la que estás, tal vez a un amigo de confianza, a un familiar, te puede ayudar a cumplir con vos mismo, a generar ese hábito de ir cumpliendo con la deuda y no generar más intereses o la famosa bola de nieve. Lo tercero es ir de a poco. ¿Por qué? Porque si vos vas pagando de lo más chico a lo más grande, de alguna manera te va a dar la satisfacción, la dopamina de lo cumplido, y entonces vas a poder seguir generando ese hábito de cumplir con la deuda. Así que si vas de a poco, de alguna manera, te va a ayudar a que no se te haga de nuevo ese embrollo o ese lío gigante de deuda, porque vas a ir sacándote de a poquito ladrillos de la mochila. O sea, un ladrillito chiquitito es mucho más que sacarte un bloque gigante. Lo último es reconstruir. Una vez que ya ordenaste tu deuda, reconstruir. O sea, reconstrucción de tus ahorros. Generarte un fondito de, no sé, 2, 3 meses, un fondo de emergencia que te pueda servir con el tiempo para no volver a caer en este endeudamiento. Obviamente esto ya es lo ideal. Primero tenés que cumplir con todos esos pasos que te acabo de decir: registrar la deuda, hablarlo, ir pagando de a poco, y te juro que yo sé que salir de las deudas es difícil, pero se puede. Hay miles de historias de personas que estuvieron endeudadas en el pasado, que se ordenaron, que pudieron salir con ayuda tal vez de familiares, con ayuda de algún préstamo a tasa conveniente, con ayuda de su orden, de su disciplina, de cosas que hemos hablado también en otros videos, y de esa manera salir de la deuda es difícil, pero es posible. Ahora vamos a hablar de un tipo de deuda que está creciendo muchísimo en la República Argentina, y es la deuda con la tarjeta. Cada vez más personas que se endeudan con la tarjeta de crédito, o sea, que no pagan el total de sus consumos porque no llegan a poder cubrirlos, obviamente. Y esto es lo más importante: primero, aprender a leer tu resumen de la tarjeta de crédito. No dejes que ese resumen de la tarjeta te controle a vos. Vos tenés que controlar ese resumen. ¿Y cómo controlás ese resumen? Entendiendo los términos. Yo sé que suena difícil, pero si me seguís, te juro que lo vas a entender. Vamos paso a paso. Lo primero es entender que si no pagás el total de tu consumo, vas a entrar en deuda con la tarjeta. O sea, vos tenés que pagar el total antes del vencimiento. Si no hiciste eso, vas a entrar en deuda y te van a empezar a correr intereses. Lo segundo es fijarte cuánto es el pago mínimo. Y acá, clave entender que el pago mínimo
no es un porcentaje fijo, no es el 10% total de los consumos como generalmente se piensa en la Argentina, no es el 15% del total de lo que consumís. ¿Por qué? Porque ese pago mínimo, dependiendo de tu banco, va a incluir diferentes cuestiones. Por ejemplo, puede incluir impuestos, puede incluir intereses, puede incluir cuotas que estás pagando. Todo eso entra dentro de la composición del pago mínimo, que como les dije, no es un porcentaje fijo. Entonces, si vos dejás de pagar la tarjeta y dejás de pagar el mínimo, ese mínimo va a ir creciendo mes a mes porque entran a jugarte los intereses adentro de ese pago mínimo al mes siguiente, ¿se entiende? Y así se genera entonces esa bola de nieve con la tarjeta de crédito de la que siempre hablamos, generalmente por no entender cómo funciona el pago mínimo y ni siquiera llegar a cubrirlo. Acá la segunda parte del tema tarjetas y es muy importante, el tema de qué intereses corren en cada ocasión. Por ejemplo, si pagás menos que el total, pero más que el mínimo, te van a entrar a jugar los intereses compensatorios. Obviamente, todos estos intereses son carísimos en la Argentina y están por arriba de la inflación. Si te endeudaste alguna vez con la tarjeta, sabés lo complicados que son estos intereses. Pero hay otros que se suben sobre esos intereses compensatorios y son los punitorios, que son los que entran cuando ni siquiera llegás a cubrir el mínimo de la tarjeta. Así que atención, porque se suman estos intereses. No es que entran uno o el otro en ese caso. De nuevo, compensatorios si no llegás a cubrir el total pero pagás más que el mínimo, y compensatorios y punitorios si no llegás ni siquiera a cubrir el mínimo. Muy importante en el tema tarjetas de créditos, siempre mirar costo financiero total con IVA. Así lo van a ver en la tarjeta, esta es la sigla, CFTA con IVA, porque ese va a ser el verdadero costo. Que no te confundan con tasas tipo la tasa nominal anual, porque eso es una tasa que solamente los bancos entienden. La que le pega a nuestro bolsillo es el CFT, el costo financiero total. Esto en el caso de todos los préstamos, de todos los productos financieros que ustedes utilicen, siempre miren costo financiero total porque incluye, por ejemplo, impuestos, incluye otros gastos asociados a endeudarse y eso no te lo cuenta necesariamente el banco de primera. Siempre mira bien esa letra chica. Ahora que ya entendimos esto de las tasas y los intereses, vamos a lo tercero. ¿Qué opciones se te abren cuando entras en deuda con la tarjeta que seguramente te pidan tus bancos o te llamen tus bancos para ofrecerte? La primera es dejar de pagar y, como les comenté, entran estos intereses compensatorios y punitorios. Cuidado que no se te sumen, trata de ir cubriendo aunque sea el mínimo si estás en una situación desesperante por todo este que te comenté, por la bola de nieve del mínimo, porque no es un porcentaje fijo y además porque entran a jugar los famosos punitorios. La segunda opción es entrar en un plan de refinanciación de los consumos de tarjeta, tipo, lo voy a decir bien claro para que lo entienda todo el mundo, Master Cuotas o Plan B, ¿vieron? El de Visa o el de Mastercard. Bueno, esos planes igual tienen un costo asociado, pero ¿por qué te ayudan a ordenarte más que hacer esa bola de nieve? Porque generalmente te ponen un plazo y así vos podés cuotificar los saldos de tu tarjeta y de alguna manera ordenarte mentalmente, pero tengan en cuenta que tiene costo y también muchas veces por arriba de la inflación. Todas las opciones son caras, pero realmente se puede. Es cuestión de ordenarse y de entender tus opciones de financiamiento y de comparar tasas. Bueno, ya hablamos de deuda. Ya hablamos también de ahorro. En los próximos episodios vamos a hablar de un montón de otras cuestiones que me parece que les van a ser súper útiles para organizar su vida financiera, así que yo ni ahí me los pierdo. Les estoy hablando de tarjetas de crédito, de qué hacer con tu primer sueldo. Vamos a hablar de un montón de cuestiones que de verdad les va a servir para su salud financiera, para poder dormir tranquilos, para la libertad financiera de la que venimos hablando desde el principio, que es súper importante. Así que lo que les voy a pedir entonces es que se suscriban, que activen la campanita, van a recibir notificaciones, así saben cuándo publicamos primeros y tienen acceso a estos contenidos. Y además síganos en las redes de Saldo a Favor, donde también van a poder hacer consultas y les respondemos.